En este vídeo vamos a hablar de cómo las matemáticas y la criptografía trabajan juntas para resolver uno de los problemas más fascinantes del siglo XXI: garantizar la integridad de la información en un sistema descentralizado. Hablaremos de blockchain, de hashes, de minería y de problema matemático que hay detrás de todo esto, pero lo haremos de forma progresiva y bien explicada. Empezaremos por entender qué es un bloque, qué significa encadenarlos y cómo un pequeño número llamado nonce hace que miles de ordenadores trabajen día y noche en busca de una solución. Y cerraremos con un ejemplo del mundo real, en el que todo esto cobra sentido. Cómo asegurar la veracidad de documentos críticos como los estatutos de una universidad. Una blockchain, como su nombre indica y podéis ver en pantalla, es una cadena de bloques. ¿Pero qué es un bloque? Un bloque es un registro de datos. Dentro de ese registro, como os ha mencionado, hay datos. Por ejemplo, una transacción entre dos personas o un artículo legal. Cada bloque contiene su propio conjunto de datos, un campo llamado hash que referencia el bloque anterior y su propio hash, que actúa como su huella digital. Así, cada bloque queda conectado al anterior porque guarda su hash. El primer bloque de todos, llamado bloque génesis, no tiene hash previo. Ese valor se fija como una cadena de ceros, pero sí que tiene su propio hash. El segundo bloque de la cadena toma los datos nuevos, añade el hash del bloque génesis y con todo eso genera su propio hash. Así es como se forma la cadena. Cada bloque está criptográficamente vinculado al anterior. Para que este sistema funcione, necesitamos una herramienta que convierta cualquier conjunto de datos, puede ser una frase, una transacción, una ley, un contrato, en una huella digital única. Esta herramienta es lo que conocemos como función hash. En blockchain se utiliza SHA-256, Secure Hash Algorithm de 256 bits. Este algoritmo fue desarrollado por la NSA y se ha convertido en un estándar de facto. Toma cualquier entrada, como hemos visto, y genera una cadena de 64 caracteres en hexadecimal. Cada carácter representa 4 bits, puesto que 64 caracteres por 4 bits son los 256 bits. De ahí el nombre. Esta función cumple 5 propiedades fundamentales. La primera es que esta función hash tiene que ser unidireccional. Se puede obtener el hash desde los datos, pero no se pueden obtener los datos desde el hash. Es determinista. La misma entrada siempre genera la misma huella digital. Es decir, para el mismo conjunto de datos de entrada siempre obtendremos el mismo hash de salida. Una propiedad interesante es el efecto avalancha. Este efecto nos dice que un cambio mínimo en los datos produce un hash completamente diferente, como veremos más adelante. Por supuesto, tiene que ser fácil y rápida de calcular. Y por último, tiene que tolerar colisiones. Puede ocurrir teóricamente, aunque son extremadamente improbables. Esto último se entiende mejor con el principio del palomar. Si tienes más documentos posibles que hashes disponibles, inevitablemente habrá coincidencias. Pero con un número de hashes tan grande como 2 elevado a la 256 combinaciones posibles, estamos hablando de una probabilidad astronómicamente baja. Ahora que sabemos cómo se genera un bloque y su huella digital, hablemos del propósito: registrar información de forma inmutable. En los sistemas tradicionales tenemos un libro mayor, un único documento donde se registran operaciones, títulos de propiedad, artículos legales. Pero este sistema tiene una debilidad evidente.
Si alguien modificase una entrada, o bien porque puede o porque tiene acceso, el resto del mundo ni se entera. Tomemos como por ejemplo estos estatutos, los de la Universidad de Salamanca, en su artículo 16.4 que muestro por pantalla. Si este artículo se registra en blockchain, se convierte en parte de un bloque, cuya huella digital depende exactamente de su contenido. Ahora imaginemos que alguien decide modificar el mes. En vez de en el mes de septiembre, alguien querría hacer la memoria en el mes de enero, por lo tanto modifica esta información. Como el hash depende de cada carácter de contenido, este pequeño cambio, por lo que hemos explicado antes como el efecto avalancha, altera completamente el hash del bloque. Y como ese hash ya no coincide con el que otros nodos tienen registrado, el bloque se invalida. Es decir, no se puede alterar sin ser detectado. Eso es lo que convierte a blockchain en un libro mayor verdaderamente inmutable. Pero minar bloques, ¿qué significa? ¿Nos hace falta un pico y una pala? Pues no. Hasta ahora todo parece muy limpio. Se tienen datos, se generan hashes, enlaza bloques, pero realmente ¿dónde está la dificultad? Pues bien, si fuera fácil generar bloques, cualquiera podría añadir datos sin control. Aquí entra el concepto de minería. Para añadir un bloque a la cadena, no basta con generar su hash. Ese hash tiene que cumplir una condición matemática. Debe estar por debajo de un valor objetivo. Y como no se puede cambiar los datos del bloque porque queremos que sean auténticos, lo único que podemos modificar es un campo especial, el denominado nonce. El nonce, de Number Used Once, es simplemente un número que se añade a los datos del bloque para modificar su hash hasta que cumpla la condición. Los mineros compiten para encontrar el nonce adecuado. Lo hacen por fuerza bruta. Prueban miles de millones de valores hasta que uno da como resultado un hash, que por ejemplo cumple la condición. Cuando alguien lo consigue, ese bloque se considera minado, se valida y se añade a la cadena. Es un trabajo costoso en términos de tiempo y energía, y precisamente por eso se recompensa. También actúa como mecanismo de defensa, impide que alguien pueda generar bloques falsos fácilmente. Pero, ¿qué tan difícil es encontrar ese nonce? Pues matemáticamente este es un problema de búsqueda. Como hemos dicho antes, SHA-256 produce hashes de 256 bits. Eso significa que hay 2 a la 256 posibles resultados. Cuando exigimos que el hash comience, por ejemplo, con una serie de ceros, 20 bits en cero, supongamos que ese es nuestro objetivo, estaremos reduciendo drásticamente el número de hashes válidos. Es aproximadamente como intentar lanzar un dado de un cuatrillón de caras y que caiga en una de las 10 primeras. Por eso, la única forma práctica de encontrar el nonce correcto es a través de prueba y error. Este tipo de problema es computacionalmente intensivo, pero muy fácil de verificar. Es decir, que cuesta mucho encontrar la solución, pero una vez encontrada es trivial comprobar que es válida. Y eso es, precisamente, lo que hace útil como el sistema de validación distribuida. Veámoslo con un ejemplo de aplicación real. Por ejemplo, los sensores en una central nuclear. Imaginemos una central nuclear con decenas de sensores que miden variables vitales. ¿Qué pasa si uno de ellos comienza a enviar lecturas erróneas? ¿Cómo sabemos cuál tiene razón? Este problema es conocido como el problema de los generales bizantinos. No es el problema de los generales bizantinos al uso, pero sí es una variante de él. En este caso, veremos cómo alcanzar consenso entre partes que no se pueden fiar una de otras y en las que puede haber traidores.
Si cada sensor registra sus datos en una blockchain, cada uno puede validar que lo que dicen los demás es coherente. Si uno reporta algo radicalmente distinto, se detecta y se ignora. Así conseguimos esa tolerancia a fallos que buscamos, la resistencia ante nodos defectuosos y una red que puede seguir funcionando incluso en condiciones adversas. La blockchain no es solo para criptomonedas como pensamos todos. En realidad es una solución matemática a problemas reales de integridad y de consenso. En conclusión, podemos decir que blockchain, con lo que hemos visto, es una estructura matemática, con un propósito muy claro, el de garantizar que la información no pueda ser modificada sin dejar rastro. Esto, como hemos visto, lo hace utilizando funciones hash, que son estructuras de datos encadenadas, y un problema matemático lo suficientemente difícil como para evitar trampas, pero lo suficientemente fácil como para poder verificarlo. Aplicaciones, como hemos mencionado, como la verificación de documentos oficiales o el control en entornos críticos, como una central nuclear, como hemos visto en el ejemplo, demuestran que no es solo una moda tecnológica, es un mecanismo robusto, distribuido y basado en fundamentos sólidos. Y todo gracias a ese pequeño número llamado nonce, una función llamada hash y mucha matemática.